Bueno, lo primero de todo, dar gracias al Bar Cristal, a la propiedad del bar, porque bueno, nos permiten hacer estas tertulias que cada semana hacemos y traemos a alguien muy interesante. Y el día de hoy vamos a hablar con Francesc Rosselló Llompart, que bueno, vamos a tratar un tema muy interesante que es sobre la inteligencia artificial, aunque ya lo hemos tratado en otras tertulias, lo vimos desde un punto de vista de la ingeniería, ¿no? Los ingenieros, cómo la aplicamos, qué panorama veíamos en el futuro, etcétera. También lo vimos desde un punto filosófico, qué implicaciones filosóficas tenía, etcétera. Pero hoy vamos a ver realmente, creo yo, que son el kit de la cuestión, los culpables del monstruo, ¿no? Los que realmente hacen los algoritmos, los que piensan todos los temas matemáticos, que es un especialista en matemáticas, en ciencia de la computación y en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, nacido en Palma, licenciado en matemáticas, doctorado en matemáticas y bueno, un largo etcétera, ¿no? Pues nada, a ver si nos puedes ilustrar un poco y adentrar en este mundo de la inteligencia artificial desde el punto de vista ya un poquito más de dentro, ¿no? Que creo que tú ya debes comprender más, porque nosotros vemos un poco la carcasa de fuera, vemos los prompts, cómo trabajar, los programitas, pero de dentro hay muchas cosas que la gente tiene. Bueno, ahora comentabas, ¿no? Las alucinaciones, hay muchas cosas, los algoritmos que hay allí, cómo se alimentan o cómo se les entrena, ¿no? A las inteligencias artificiales, etcétera, y bueno, los tipos de inteligencia que hay y cómo desde el punto de vista matemático, y a ver si nos puedes ilustrar un poco y luego empezaremos con las preguntas. Es que no sé muy bien. Perdón. Hola, bueno, pues gracias y encantado de estar aquí, gracias por invitarme. Con este ruido no me voy a oír muy bien, o sea que hablad fuerte. Pues no sé qué deciros. Veamos, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es hoy en día una etiqueta que se pone a una serie de modelos estadísticos que permiten predecir pautas o encontrar pautas o encontrar pautas y aplicarlo para hacer continuaciones o tomar decisiones que parecen inteligentes, pero que en realidad no son inteligentes, son simplemente unos modelos estadísticos que en algún momento te predicen, a partir de todo un entrenamiento que han recibido, mirando montones de situaciones parecidas a la que tú le enfrentas, si hay alguna pauta, si hay algo que es diferente, cómo continúa, es eso. Bueno, luego está la inteligencia artificial general, que es mucho más complicada. La inteligencia artificial general sería, digamos, que intentar imitar la inteligencia de un ser humano, sea lo que sea eso, de la inteligencia de un ser humano. Aún eso está muy lejos, porque además se trata de conectar muchísimos programas de inteligencia artificial de esta floja que resuelven problemillas concretos, pero eso está aún muy lejos y hay poca gente que trabaje en ello. Ahora hace poco el departamento el DARPA, el Departamento de Investigación Aplicada Militar americano, ofrecía 2.000 millones de euros a quien pueda desarrollar un sistema de inteligencia artificial con sentido común, para que os imaginéis cómo está la cosa aún de lejos. ChatGPT, para poner un ejemplo. Un ChatGPT lo único que sabe hacer es, uno le hace una pregunta, entonces por el contexto y por un montón de situaciones en las que ha leído en internet, sabe más o menos entiende de qué va la pregunta, no entiende, sino sabe qué se responde normalmente a una pregunta como esa, y entonces va generando frases en las que tras cada palabra decide cuál es la probabilidad de que cualquier otra palabra siga a esa. Por ejemplo, ha escrito el amigo. Después, cuando estoy hablando de Freud, yo qué sé, cuando en el contexto Freud, después del amigo, un 25% de las veces ponía vienés, un 15% de las veces ponía barbudo, un 3% de las veces ponía Juan, un 2% de las veces ponía psicópata, yo qué sé.
Entonces gradúa con toda su experiencia, con toda su enorme base de datos, cuál es las palabras por orden de probabilidad de seguir a lo que ya tienes escrito en el contexto que le has preguntado, y con esas probabilidades decide cómo continuar. No siempre pone la más probable, es decir, hasta el ChatGPT 2, y hay modelos sencillos en internet que se pueden jugar, ponían la más probable, entonces entraba en bucles. Porque claro, si ibas siempre poniendo lo más probable, terminaba siendo repetitivo y entrabas dentro de bucles y no salía de bucles. Pero a partir del 3 y algo, ya tiene una cierta probabilidad de no elegir la más probable. Y eso es lo que nos parece creativo. Pero es simplemente un problema de probabilidades. Es decir, tiro una moneda al aire, un cubo de 10 caras. Con el cubo de 10 caras me sale un 5. Eso quiere decir que voy a seguir con la quinta más probable, Juan. Yo qué sé. Ahora ya he escrito el amigo Juan. En el contexto Freud, cuando he escrito el amigo Juan, la palabra que sigue es un 70% de las veces vino, un 10% de las veces, yo qué sé, era rubio, y va siguiendo este esquema de probabilidades. Eso es lo único que hace ChatGPT. Es un loro que repite de manera probabilística las pautas que ya ha leído, y a partir de todo lo que ya ha leído y todo lo que va leyendo, va construyendo frases. Y luego no olvidéis otra historia. Aparte de eso, ChatGPT tienen contratados muchísimos keniatas a euro la hora que revisan lo que escribe para que no diga cosas fuera de lugar, que sí, en Kenia. Salió hace poco en el periódico. O sea, OpenAI tenía contratados en Kenia un montón de mano de obra a euro la hora que revisan los textos. Podríamos decir que ChatGPT ha sido el que ha dado como un poco el dar a conocer lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Se oía antiguamente, o un poco antes de que salía ChatGPT, el machine learning, ¿no? O la inteligencia, o las máquinas, más bien cómo interactuaban las máquinas, etcétera, ¿no? Era como más un aprendizaje profundo que hablaban, ¿no? Pero la gente no entendía qué era hasta que salió ChatGPT. Pero las inteligencias artificiales, aparte de lo que se ve ahora, se han estado utilizando en muchos campos, por ejemplo en la bolsa, en muchos otros sitios para analizar, ¿no? Porque, bueno, sé que los matemáticos sobre todo están muy demandados para todos estos temas porque hay dinero, y cuando hay dinero pues interesa, ¿no? Pero ¿en qué campos, o si nos podrías poner un poquito qué campos se ha utilizado la inteligencia artificial, a lo mejor no tan evidente, si se está utilizando y es de gran utilidad, y en qué campos se puede creer peligroso, ¿no? Que a veces a la gente le preocupa, ¿no? A ver si puedes hablar un poquito de estas dos cosas. ¿En qué campos aún no se conoce o se conoce menos si se utiliza? Es muy interesante, como medicina, etcétera. ¿Y en qué campos la gente tiene miedo y podría ser peligroso o no es tan peligroso? Veamos, ¿en qué campos se utiliza la inteligencia artificial hoy en día o hace tiempo? Porque, veamos, la historia de la inteligencia artificial más o menos empieza con Turing en los años 50, que empieza a pensar cómo funciona su cerebro y cómo podría imitarlo con un ordenador. En los años 60, por ejemplo, ya en el 60 y pico, ya tienes a Eliza, que es un programa de una especie como de terapeuta virtual, que yo he jugado mucho con él porque me encantó más tarde, que te hacía de terapeuta. Entonces podías mantener conversaciones con Eliza a través del ordenador, y con un poco de, digamos, que olvido de la realidad, creías que estabas hablando con un psicólogo directamente. Luego, con el éxito de Eliza y algunos juegos y algunos programas de juego de damas, por ejemplo, y cosas por el estilo, y mucho hype por parte de algunos investigadores, hubo un boom en investigación de inteligencia artificial en los años 70, que no se vio correspondido con los resultados. Y entonces llegó lo que se dijo el invierno de la inteligencia artificial, en los años 80. En los años 80 ya había una aplicación o un tipo de aplicaciones de inteligencia artificial que eran muy comunes y que a lo mejor no os dabais mucha cuenta de que eran los sistemas expertos. Los sistemas expertos eran sistemas que desarrollé alguno a principios de los 90 para mi trabajo. Eran sistemas que
implementaban reglas lógicas especificadas por expertos, es decir, se trataba de entrevistar a expertos, extraerles el conocimiento en forma de reglas lógicas, implementar estas reglas lógicas mediante en un lenguaje de programación adecuado, que en ese momento era el Lisp, y entonces, digamos, que dejar que el sistema experto tomara las decisiones que hubiera tomado el experto por su cuenta, mucho más rápido y, digamos, entre comillas, mucho más barato. Los sistemas expertos en algunos campos concretos funcionaron. Por ejemplo, en el aeropuerto de Palma, a principios de los 90, la adjudicación de aviones a slots los hacía un sistema experto, diseñado por un grupo de la universidad. Y algunas cosas sí que funcionaron. Había sistemas de control que en los años 70 se usaban ecuaciones diferenciales complicadísimas y con un sistema experto de 3 reglas funcionaba exactamente igual. Pero los sistemas expertos eran un poco limitados y bueno, es lo que pasa. Empezaron a no tener mucho éxito y a medida que los sistemas expertos tienen menos éxito, las aplicaciones tienen menos éxito, hay menos dinero para hacer investigación en inteligencia artificial, con lo cual se hace menos, con lo cual hay menos dinero. Y llega el invierno de la inteligencia artificial. ¿Cuándo se sale del invierno? Se sale del invierno más o menos en los 2000, cuando por un lado hay montones de datos, o ya se han generado montones de datos que se pueden usar para entrenar inteligencias artificiales, entre comillas. Por otro lado, se han desarrollado algunos modelos estadísticos que son los que se usan en inteligencia artificial, como los que tú has dicho de Deep Learning, las redes neuronales profundas, sistemas de clasificación, que en última instancia son puros y duros modelos matemáticos, no tienen más misterio, y son modelos matemáticos que tienen 20 años aproximadamente. Y por otro lado, la capacidad de cálculo estaba ahí. Entonces se volvió a poner en marcha la inteligencia artificial y se diseñaron montones de programillas. Le digo programillas porque son programas, no son programillas, son programotes, pero programillas de inteligencia artificial para cosas concretas. Yo qué sé, el campo que más conozco, porque hay montones de campos, pero el campo que más conozco es el campo de la medicina. Entonces, hoy en día, no sé, aquí no me atrevo a decirlo, pero en muchos hospitales, cuando uno se hace un TAC, una resonancia magnética, incluso una simple radiografía, el primer informe que se hace del TAC lo hace una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que han entrenado con miles de millones de radiografías, por ejemplo, diciéndole este tiene enfisema, este no, este sí, este no, este sí, este no, y aprende a reconocer los enfisemas, o aprende a reconocer los cánceres, o aprende a reconocer lo que sea que estés buscando en ese momento, las anomalías, lo que se sale de la pauta. Es decir, la inteligencia artificial se entrena, por un lado, enseñándole muchas cosas que están bien, de manera que reconozca cómo es una pauta estar bien, y luego se le enseñan un montón de cosas que están mal. Y entonces sabe reconocer, esta está mal. Y los sistemas de aprendizaje profundo lo que tienen es que, digamos, con sistemas, no voy a explicaros las tripas de las matemáticas, pero son sistemas que al principio no saben nada y son simplemente nodos conectados y que tienen que especificar unos ciertos pesos en las conexiones de los nodos, y entonces a base de ir reconociendo, por ejemplo, imágenes y cuáles son buenas imágenes y cuáles son las que tienen cáncer, él mismo se va entrenando los pesos que les da a las diferentes cosas en las que se fija, para que al final pueda decidir con esos pesos que ha decidido. Hoy en día, para algunos tipos de cáncer y algunos tipos de pruebas médicas, la inteligencia artificial acierta más que el médico. ¿Para qué también se usaron? Pues, por ejemplo, a partir de síntomas, decidir de todo un catálogo de enfermedades microbianas qué infección era, para poder dar antibiótico directamente. Hay inteligencias artificiales que se han entrenado, por ejemplo, para decidir si un niño pequeño
que empiece a tener, que sus padres sospechen que puede tener autismo, porque si no, ¿para qué lo vas a hacer? Mirando cómo se relaciona con sus padres, con la máquina, con otras cosas, va capturando el vídeo y a través de las capturas del vídeo diagnostica si tiene autismo precoz o no. ¿Cómo? Pues de nuevo, tiene montones de vídeos de niños normales, montones de vídeos de niños con autismo, detecta qué pauta hay en los niños autistas que no tienen niños normales y a partir de ahí pues dice, atención, aquí hay una pauta rara. En medicina ha habido montones de aplicaciones, hay montones, incluso y cada día hay más. En estos momentos, por ejemplo, hay un proyecto para que, no sé si habrá dinero, para que como la mayoría de centros de salud ya tienen su aparato de rayos X, pero no todos los centros de salud tienen radiólogo porque el radiólogo es caro y hay que pagarlo. Entonces que una inteligencia artificial valore las radiografías de los centros de salud y si detecta algo raro que pasen a un radiólogo que estará en zonas pasas y si no detecta nada raro pues a casa. En medicina hay muchos, pero hay otros, por ejemplo, yo que sé, en logística de movimientos de barcos, están todas. Chicos, la lavadora tiene un poco de inteligencia artificial, la lavadora que decide el peso, la longitud del programa Eco en función del peso y algunas lavadoras incluso de la textura de la ropa que le pones. Los coches llevan un poquito de inteligencia artificial. Sobre los miedos. Los miedos a la inteligencia artificial hay muchos. Veamos, ¿cómo os lo explicaría yo? Algunos son fundados y algunos no. Veamos, miedos infundados. Ese miedo a que en el futuro la inteligencia artificial vaya a dominar la humanidad y nos mate a todos y se vuelva autónoma. Bueno, hemos visto muchas películas y imposible no es. Pero la impresión es que las empresas de inteligencia artificial en estos momentos están exagerando el miedo futuro para evitar que nos fijemos en los miedos que tendríamos que tener ahora. ¿Y qué miedos que tendríamos que tener ahora? Pues hay uno que tendríais que creo que por lo que he explicado ya tendría que ser claro. Una inteligencia artificial basada en aprendizaje profundo, en redes neuronales o en lo que sea, se basa en entrenamiento. Es decir, le das muchísimos datos y con esos datos se entrena. Y toma decisiones y dice si tienes cáncer o no tienes cáncer, pero quien dice si tienes cáncer o no tienes cáncer, predice si te tienen que ascender o no, predice si te tienen que dar un crédito o no, predice si vas a ser un delincuente o no, cosas de ese estilo. Si hay sesgos en los datos que se le dan, si los datos están mal distribuidos, si no son, digamos, honrados, la inteligencia artificial va a aprender mal, como cualquier otra cosa. Y entonces las decisiones que va a tomar van a ser decisiones sesgadas, en las cuales, pues, yo qué sé, pues una mujer con más currículum, como hasta ahora a la mayoría de los altos cargos se han dado a hombres, y él mira los currículum de toda la gente a quien le han dado cargo y la gente a quien no le han dado cargo, pues entonces, como hasta ahora la mayoría se lo han dado a hombres, lo que aprende es que se le dan a hombres. Por tanto, el alto cargo se lo va a dar a un hombre. Se intenta evitar el sesgo, ¿cómo? Eliminando el sexo. Las inteligencias artificiales son puñeteras. Si has jugado en un equipo de básquet femenino, eres mujer, con lo cual no te dará el trabajo. Cosas por el estilo. Reconocimiento facial. Se usan en muchísimos sitios programas de reconocimiento facial, yo qué sé, para entrar en el aeropuerto, para buscarte por la calle si eres un sospechoso de algo. La inteligencia artificial que se usa, por ejemplo, en Inglaterra, se ha entrenado mayoritariamente con caras blancas. Lo que hace es reconocer patrones de puntos y distancias.
Entonces es muy bueno distinguiendo caras blancas y es muy malo distinguiendo caras de otras etnias. Entonces, si eres negro, es mucho más probable que te acusen de un asesinato que no has cometido, simplemente porque la inteligencia artificial no reconoce también esas caras. Ese es un problema. El problema del sesgo es un problema muy gordo. Luego hay un segundo problema. El segundo problema que le tenemos que tener mucho miedo es la falta de explicabilidad. Es decir, la mayoría de las redes neuronales profundas que se usan para resolver problemas razonablemente complejos tienen cientos de millones de parámetros. Y muchas veces no hay manera de saber, por el programa tal y como se ha implementado, no hay manera de saber cómo el programa ha tomado la decisión de si tienes cáncer o no tienes cáncer, por ejemplo. Con cáncer aún, porque las imágenes ahora ya, desde hace 1 o 2 años, digamos que las inteligencias artificiales que se usan no solo dicen tiene cáncer, sino que te marca la zona donde cree que tienes cáncer, la manchita blanca que corresponde al cáncer, de manera que luego el médico pueda valorar si se lo cree o si no se lo cree. Pero hace 5 años decían cáncer, punto. O uno que hicimos nosotros hace un par de años, mamografías, cáncer de mama sí no, decía sí o decía no, acertaba muy bien, pero no había manera de saber cómo. Claro, te fías del resultado, ¿no? ¿Cómo puedes saber si se ha equivocado o si no se ha equivocado? Y si se ha equivocado, ¿de quién es la culpa? ¿Del que hizo la radiografía, del que hizo el programa, del médico que en última instancia se fía del diagnóstico? Eso es un problema muy gordo de dinero, básicamente. Entonces, ahora últimamente, hace muy poco, esta semana me explicaban un maravilloso programa que habían hecho de inteligencia artificial para acertar en diagnóstico médico, que cuando se analizó en detalle en qué se fijaba, y acertaba muchísimo, es decir, era una maravilla, tenía unos aciertos mucho mejores que un médico, se fijaba en la tercera cifra decimal del tiempo que tenía el ordenador en ese momento, del tiempo, horas, minutos, segundos y hasta... Entonces, eso no sirve absolutamente para nada, puedes estar seguro que ese dato no sirve para nada para el diagnóstico. Pues se fijaba en él. Entonces, ahora lo que se trabaja en explicabilidad de inteligencia artificial, de manera que la inteligencia artificial no solo te diga qué hace, o si blanco o negro, sino cómo lo ha decidido, de manera que luego tú puedas valorar si blanco o negro. Y las decisiones que va a tomar, que en última instancia, por ejemplo, un gran hype para los próximos años, los coches autónomos, coches que conducirán por su cuenta sin que tú te sientas y le dices a la UIB y él te lleva. Bueno, nosotros cuando conducimos tenemos que ir tomando decisiones. El coche tendrá que ir tomando decisiones. ¿Le pego al coche de delante o atropello al niño? ¿Quién es responsable de estas decisiones? ¿Cómo se le entrena? Si hay sesgos, puede ser que decida atropellar principalmente a gente de una etnia determinada, porque en el entrenamiento que tiene, la mayoría de gente de otra etnia es más productiva, es menos delincuente, es menos lo que sea. ¿Qué haremos con esos coches? ¿De quién va a ser la culpa? Ese es un problema muy complicado y que seguramente hará que la conducción autónoma de coches por la calle, bueno, yo no la vea, pero sí que hay barcos autónomos, por ejemplo, o drones autónomos, pero claro, es más difícil que choquen porque los barcos van más separados. Miedo podemos tener, pero hay que tener miedo a esto, es decir, si un banco te rechaza un crédito porque una inteligencia artificial ha analizado tu expediente y ha decidido que no, tú tienes que tener derecho a saber en base a qué, tienes que tener derecho a saber cómo se ha entrenado esa inteligencia artificial, a ver si hay sesgos
en el entrenamiento de esa inteligencia artificial. El programa funciona bien, es decir, los modelos de aprendizaje profundo matemáticamente sabemos que funcionan, pero funcionan bien si el entrenamiento, los datos que están entrados son no sesgados. Si hay sesgos, y lo que puede pasar ahora es que, claro, en ChatGPT está sesgado. Si por ejemplo le preguntas que te dibuje un médico que en inglés no tiene género, te dibuja un hombre. Y si le dices que te dibuje una enfermera que en inglés no tiene género, te dibuja una mujer. ¿Por qué? Pues porque lo han entrenado así. Pero ahora ChatGPT está generando montones de imágenes, ChatGPT y cualquier otra AI generativa, generan montones de imágenes y montones de texto que se están colgando en Internet, que están sesgados, que aumentan el sesgo con el que se van a entrenar las próximas generaciones. Y eso va a ir exagerándose cada vez más si no se controla. ¿Cómo se puede evitar el sesgo? Porque es muy vigilando los datos. Es decir, hay grupos de investigación que se dedican básicamente a mirar si hay sesgos en el resultado, a mirar los datos, es decir, uno se trata de analizar los datos y mirar si hay sesgos en ellos o no, si hay muchísimos más blancos que negros. ¿Y hay intereses en los sesgos o no? ¿En sesgar? O sea, no. ¿Puede haber interés o no en sesgar? No. Bueno, Dios me libre de creer que todo el mundo es bueno, pero es que la mayoría de los sesgos son puramente, es que es la información que hay ahí. Es decir, si la mayoría de fotos de médicos son hombres, pues y entrenas a una inteligencia artificial con esas fotos, cuando le digas dibújame un médico, la mayoría de las veces te va a dibujar un hombre. Si entonces con esa inteligencia artificial vas generando páginas web de propaganda o de lo que sea, pues habrá más fotos de hombre en la web. Y el ChatGPT 5 se va a entrenar con sesgos. Hay un grupo de investigación en la Politécnica de Cataluña que se dedica precisamente a herramientas matemáticas para vigilar los sesgos en los datos que se entran. Que de nuevo, las matemáticas son sencillas, pero como estamos hablando de cantidades de datos inmanejables, casi, entonces se convierte en un problema muy complicado. Pero no hay... Así como sí que puede haber mala intención en generar información falsa o en generar fake news, fotos falsas, eso sí, pero entrar información sesgada no creo que se haga a propósito, aunque solo sea porque es muy complicado. Es que es muy complicado detectar el sesgo, por tanto es muy complicado entrar información sesgada. Ya está.